Shalom a todos. El tema de hoy: ¿debe un judío creer en Dios? Primero, acordémonos que ser judío es pertenecer a un pueblo con características especiales que tiene una religión que es la religión judía. Ahora bien, este judío debe creer en Dios. Antes de centrarnos en ese tema, voy a hablar de mi último vídeo sobre qué creen los judíos acerca de Jesús. Primero, es muy elocuente decir qué creen los judíos cuando yo no represento toda la creencia de todos los judíos. O sea, es mi punto de vista, desde el punto de vista religioso, ortodoxo, rabínico, una posición sobre la creencia de Jesús. Claro que tampoco represento a todos los ortodoxos rabínicos. O sea, yo tengo la suerte, o no, de haber rendido exámenes y haber adquirido una titulación donde otros me dan el cargo de honorable rabino. Otros rabinos consideran, bueno, en definitiva, que tengo la capacidad para ser rabino. Entonces, claro, esta gente puede no opinar como yo. Puede discrepar, pero nunca no estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque utilizamos los mismos valores de medida. La misma bibliografía. Entonces, pueden pensar distinto, pero nunca decir no estoy de acuerdo. Esto no sucede nunca. O sea, cuando hay un mahloket se llama, cuando hay una discusión, no es que uno no está de acuerdo con el otro, sino que tiene otro punto de vista. En la charla que vi, que en muchos comentarios que no están de acuerdo. No se puede no estar de acuerdo. Primero que el tener otro punto de vista es positivo. Esto le da un valor muy grande a la diversidad, que es terriblemente positivo. Es más, pienso que es lo más positivo que hay en mi canal, la diversidad. Entonces, que uno tenga otro punto de vista, me parece hermoso, me parece hermoso. De ahí a no estar de acuerdo, hay una distancia terrible, porque quien dice no está de acuerdo, ¿qué pasa? Está utilizando otra literatura que no es la que utilizo yo. Yo utilizo textos en arameo o en hebreo judíos, mientras que quien dice no estar de acuerdo utiliza traducciones en griego o comentarios de traducciones en griego de lo que se escribió en hebreo. O sea que es un comentario de comentaristas de una traducción que está bien, que cada uno crea lo que quiera. Y me parece perfecto que cada uno crea lo que quiera. Si hay algo que yo no hago es convencer a absolutamente nadie de que lo que yo digo
es la verdad y tienen que aceptar lo que yo digo. Para nada, para nada. Yo lo que traigo en general son argumentos de literatura judía ortodoxa rabínica para exponer un tema que normalmente todos los temas, si ustedes se dieron cuenta, todos los temas que yo expongo normalmente no son expuestos por absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque son temas muy conflictivos, que traen muchísimo conflicto, como, no sé, la homosexualidad, el ser mamzer, todos los temas que yo traigo son temas que no son simpáticos. ¿Y esto qué hace? Estos temas no simpáticos, y más yo al decir, yo no cuento cuentitos, yo digo qué dice la halajá y cuál es mi opinión, cómo abro o cómo adapto mi opinión a la halajá. Claro, todo esto no son temas simpáticos. No son para nada simpáticos. Entonces, esto no atrae admiración a lo que yo digo. Porque son temas difíciles. Temas que alejan, no que atraen. Bueno, esto quería aclarar. Y como estudiamos también en las últimas semanas en el Talmud, si uno quiere hacer una comparación, tiene que comparar manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas. Porque si no es una comparación no válida. No tiene peso, no tiene peso intelectual. O sea, no pueden comparar la velocidad de un elefante para subir a un árbol con un mono. Pueden compararme un elefante para algo de fuerza, porque si me lo comparan para la agilidad que tiene un elefante para subir un árbol, va a salir que el elefante no sirve. Es un animal que no sirve. Espero haber sido claro con esto. Todo esto es antes de empezar a otro tema polémico, que es si una persona que es judía está obligado a creer en Dios. Esto ha tenido evolución a través de toda la historia. La centralidad de Dios en el judaísmo puede no ser tan sencilla como uno cree. ¿Qué tan importante es creer en Dios? ¿Se puede ser un buen judío sin creer en Dios? Estas preguntas son relativamente modernas. Sin embargo, aunque el judaísmo normativo se ha centrado en Dios, algunos pensadores, tanto antiguos como modernos, han conceptuado el judaísmo de manera que las creencias acerca de Dios son menos centralizadas. Comúnmente se piensa que no había ateos en la antigüedad. Y esto es más o menos cierto. La existencia de Dios o dioses se daba por supuesto en el mundo antiguo y medieval. Incluso los filósofos medievales, judíos, cristianos, musulmanes, que intentaron probar la existencia de Dios, estaban más interesados en mostrar la racionalidad de la religión que en demostrar la existencia de un dios o dioses. El ateísmo
y el agnosticismo solo surgieron como opciones reales en la era moderna, como consecuencia de la secularización, la separación de la Iglesia y el Estado, y sobre todo la dependencia de la ciencia para las explicaciones de los fenómenos naturales, que antiguamente no existían, se apoyaban en la religión. Sin embargo, agrupar todas las formas premodernas de judaísmo no hace justicia al tema. Se podría decir que la creencia de Dios era menos central para los judíos de la era rabínica, o sea, los pocos siglos después que siguieron a la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, que para los judíos de la Edad Media. No porque Dios fuera menos importante en ese entonces, sino porque, o sea, en la época post-destrucción del segundo templo, la época rabínica. O sea, la creencia no era tan importante. Aunque los judíos tendían a creer en ciertos conceptos compartidos, por ejemplo, un Dios que los sacó de Egipto, la eventual redención mesiánica, las creencias o dogmas oficiales no se empezaron a formular hasta la Edad Media. El judaísmo rabínico exigía acción, el cumplimiento de los mandamientos, no la afirmación de creencias específicas. Quizás el ejemplo más llamativo de esta posición es un comentario sobre el versículo de Jeremías que dice: ellos me han desamparado y no han guardado mi Torá. A lo que un midrash del siglo V al VII, por ahí, lo interpreta como: si tan solo me hubieran abandonado, pero hubieran guardado mi Torá. ¿Se entiende? El judaísmo bíblico, como el judaísmo rabínico, tiene un concepto de creencia, pero no en el sentido de afirmar proposiciones. Por ejemplo, afirmar que Dios existe. El erudito Menachem Kelliner, por su parte, señala que la palabra bíblica emuná, creencia, fe, connota confianza, en oposición a la afirmación de proposición. Por supuesto, uno podría argumentar que confiar en algo implica creer, que eso existe. Pero la distinción entre creer y creer ayuda a comprender las prioridades y el énfasis de la cosmovisión rabínica. Este enfoque de la creencia cambió en la Edad Media, cuando los filósofos judíos comenzaron a proponer doctrinas oficiales al judaísmo. Tenemos la más importante, que son los 13 principios de fe de Maimónides. Es la más importante, la más famosa, y en la que nos apoyamos todos. Ahí se incluyen varios dogmas sobre Dios, incluida la afirmación de que Dios existe. Los principios reales articulados por Maimónides no fueron terriblemente revolucionarios.
Lo revolucionario fue la afirmación de Maimónides de que la creencia de estos principios eran esencial para la identidad judía de uno. Tradicionalmente, la identidad judía se había definido biológicamente. O sea, antes de Maimónides. O sea, se había definido de forma biológica. Según el judaísmo rabínico, si la madre de uno era judía, entonces uno era judío, independientemente de las acciones o creencias de uno. Sin embargo, refiriéndose a sus 13 principios de fe, Maimónides escribió: cuando una persona comprende perfectamente todos estos fundamentos y cree en ellos, entra en la comunidad de Israel. Y uno está obligado a amarlo y compadecerlo en todas las formas en que el Creador lo ha dispuesto. Mandó que uno debe actuar hacia su hermano. Para Maimónides, uno no era judío o completamente judío si uno no creía en Dios y en los otros principios de fe que son los 13 principios de fe. Muchos pensadores modernos, particularmente teólogos liberales, han tratado de recuperar la actitud antigua rabínica hacia la creencia, enfatizando que el dogma religioso es un anatema para el judaísmo y que la creación medieval del dogma fue, en cierto sentido, una corrupción del judaísmo. Esto es algo que hay muchos judíos religiosos, intelectuales, que no siguen en general a Maimónides. Aunque la mayoría de estos pensadores no usaron este rechazo del dogma para cuestionar la existencia y relevancia de Dios, otros sí lo hicieron. Por ejemplo, veamos la evolución de Dios de Erich Fromm. Erich Fromm, en su interpretación radical de la Biblia hebrea, seréis como dioses, describe cómo Dios se vuelve progresivamente menos real y relevante. La literatura judía tradicional. Al principio de la Biblia, Dios es un soberano absoluto que puede, y lo hace, destruir el mundo cuando no está contento con él. Acordémonos de Noé, para Noah. Sin embargo, en la siguiente etapa, Dios renuncia a su poder absoluto al hacer un pacto con la humanidad. Y decir que nunca más va a hacer eso. El poder de Dios es limitado porque está sujeto a los términos del pacto. La tercera etapa de esta evolución o involución o cambio de Dios llega a en el momento de su revelación a Moisés, en la que se presenta como un Dios sin nombre. Atención a esto. Atención. Esto que lo estoy diciendo al pasar es fundamental
Acuérdense cuando Moisés le pregunta el nombre. Dios no le da ningún nombre. Y si alguien se quiere centrar en esto, agarre el pasuk en hebreo y estudie únicamente eso. Y les aseguro que se les va a dar vuelta toda la idea que podían tener acerca de los nombres de Dios o que la evolución de Dios no se detiene con la Biblia. Irónicamente, Maimónides, del que muchos están en contra, no es mi caso, lo lleva aún más lejos al postular que no se puede decir nada acerca de Dios. Podemos aventurarnos a decir lo que Dios no es. Pero los atributos positivos de Dios son impensables. Según Fromm, el siguiente paso debería haber sido un rechazo total de Dios, pero inclusive él, un místico no teísta, que se declara a sí mismo, reconoce que esto es imposible para los judíos religiosos. Sin embargo, reconoce que debido a que el judaísmo no se ha preocupado principalmente por la creencia per se, alguien que no cree en Dios aún puede acercarse mucho a vivir una vida que es completamente judía en espíritu. Abraham Yoshua Heschel hace un eco de los pensamientos sobre la falta de centralidad de las creencias mencionadas anteriormente. Según Heschel, el asombro más que la fe es en la actualidad es la actitud cardinal del judío religioso. En el lenguaje bíblico, el hombre religioso no se llama creyente. Como es, por ejemplo, en el Islam, mu'min, o en la religión cristiana, creyente. En el mundo religioso judío se llama Ireh Hashem o Ireh Shamayim, que significa alguien que se asombra ante Dios o se asombra ante el cielo. Ireh Hashem se asombra ante Dios, Ireh Shamayim se asombra ante el cielo. Partiendo de esta noción, afirma que el corazón de la sensibilidad religiosa judía hay una actitud distintiva hacia la vida, un componente importante de la cual es el asombro. Varios aspectos de la religión judía, la oración, el estudio de la Torá, los ritmos del calendario judíos, están hechos para facilitar esta actitud. Y reconocen que este asombro es Dios. Sin embargo, propone que este asombro y la vida significativa que ayuda a crear también está disponible para un naturalista que rechaza un Dios sobrenatural. Para demostrar este punto, compara a este naturalista religioso con un teísta no fundamentalista, uno que cree en Dios y el judaísmo, pero que no entiende literalmente todas las historias bíblicas. Tal persona no cree que la historia de la creación en Génesis refleja eventos reales.
O sea que Dios no necesariamente creó el mundo en 6 periodos de 24 horas, ni Dios realmente descansó en el séptimo día. Esto, sin embargo, no niega el significado de la historia. La noción del sábado, como retiro creativo del compromiso creativo con el mundo, como renovación espiritual. Esto no se verá afectado. Las imágenes, la resonancia religiosa y el significado de la historia están disponibles para este no literalista. Aunque no crea que sea verdad los hechos. Un enfoque similar está disponible para quien desee evitar el sobrenaturalismo por completo, así como el teísta, no literalista, encuentra significado en la narración de la creación sin creer necesariamente que sea verdadera. También el naturalista puede encontrar significado en la historia y en todo el judaísmo, sin creer en la realidad objetiva de un Dios sobrenatural. Los judíos humanistas seculares llegan a decir que creen en Dios, llegan a decir que creer en Dios devalúa a los humanos, ya que sugiere que la fuente del valor humano se encuentra fuera de los mismos seres humanos. Entonces, en definitiva, ¿debe creer un judío? A nivel oficial, la mayoría de los judíos se sienten incómodos con la idea de un judaísmo sin Dios. Esto es cierto tanto por los movimientos liberales como para los judíos más tradicionales. Entonces, nuevamente, ¿debe un judío creer en Dios? En cierto sentido depende cómo se definan 4 palabras. ¿Cuál es la definición de debe? ¿Cuál es la definición de judío? ¿Cuál es la definición de creer? Y por supuesto, ¿cuál es la definición de Dios? En resumen, una respuesta muy judía. Posiblemente sí o posiblemente no. Shalom a todos, nos seguimos viendo.